amables televidentes, sean todos bienvenidos a su programa Derecho y Justicia Social, agradecidos de Dios por otra oportunidad, por este tiempo. Bien, amables televidentes, de nuevo con ustedes. Este programa hoy es un plato fino, ¿verdad? Porque tenemos, además de la doctora Lisette Hernández Pichardo, que siempre nos ilustra con temas de salud en una sociedad donde estamos manos por hombro o manga por hombro. El Estado no se preocupa por los ciudadanos realmente, no se respeta la Constitución en lo que tiene que ver con la salud del pueblo. Esa famosa ley 8701 nada más beneficia a los bancos, a las grandes aseguradoras, pero no al pueblo. Y ahora tenemos a la licenciada Arelis Esteves Corniel, maestra, pero ella les va a decir ahora todo lo que abarca su preparación y su entrega a lo que es la educación en la República Dominicana. Bienvenida. Gracias Manuel. Es un placer para mí estar aquí en este programa Justicia Social. Derecho y Justicia Social. Derecho y Justicia Social. Bueno, justicia es para eso, para llamar la atención de la equidad. Y no es que todos merezcamos, ¿verdad? Cierto, porque la misma Constitución dice que nadie debe tener privilegios, salvo aquellos que vienen del talento. Cuando usted muestra las capacidades que tiene, bueno, recibe algunos beneficios, sino a esa justicia social de proveer trabajo, alimentación, educación, vivienda al pueblo, especialmente trabajo digno, que el pueblo pueda producir, porque no se puede mantener a nadie sentado en su casa. No, jamás. Hay que trabajar. Es doctora, licenciada, ¿verdad? Sí. Maestra. Con maestría también. Con maestría. Sí. Usted es también catedrática universitaria. Lo fui, sí, por unos 11 años. Yo renuncié realmente a trabajar en la parte formal de la educación, tanto a nivel universitario como mi retiro del sistema formal de educación. Sí, la educación ahorita, fuera de cámara, estuvimos haciendo unos comentarios históricos, ¿verdad? Sí. Volviendo a unos cuantos miles de años antes de Jesucristo. Ya la época antigua de la educación, que era exclusiva para las personas que tenían capacidad económica, para los nobles. Sí. Ya los esclavos no tenían acceso a la educación y muchos libres tampoco, y las mujeres menos. Entonces, a través del tiempo, la educación ha ido pasando por etapas, que con un progreso relativo, porque los griegos pues hacían mucho énfasis en lo que eran las matemáticas, la filosofía, la oratoria, la retórica. Sí. Y entonces, pero era exclusivo para los nobles, porque vemos por ejemplo en Aristóteles, en Sócrates, que eran personas que no trabajaban porque tenían cierta facilidad, hijos de padres comerciantes, le servían a los nobles a través de la filosofía. Sí. Y tenían esos beneficios de vivir acomodado hasta cierto punto. Luego, la educación que de Grecia pasa a Roma, porque Roma atrae o absorbe muchos de los elementos de la educación griega, de las prácticas griegas, pasan a Roma, e incluso en la filosofía, Roma toma también esos personajes filosóficos griegos, cambiándole los nombres, pero es prácticamente la misma técnica griega. Ahí comienza la lucha de poder, ¿usted sabía? Sí. En esa lucha de esos primeros reinos. Sí, pero dándole énfasis a la retórica, a la oratoria, a las matemáticas. A las matemáticas, sí, a la retórica por la parte de la escritura. De la escritura. Y entonces, la familia, que es un tema que siempre tocamos, que es el introito de este programa, sí. Las madres, los padres, perdón, en conjunto, educaban a los hijos en lo que es la educación familiar hasta los 7 años. Y entonces a partir de ahí se encargaba el Estado. Especialmente los griegos educaban a esos niños ya en lo que es la guerra, porque eran pueblos que vivían enfrentándose entre sí. Y luego también en las matemáticas, pero ya lo que es la filosofía y lo que es la poesía, eso estaba exclusivo para la clase pudiente. Hoy no vemos muchas cosas diferentes a eso, por eso hablábamos fuera de cámara, de que todavía la educación es un privilegio.
Y entonces eso continúa. El que Así tiene es. más poder, fíjense que hoy los buenos colegios solamente son accesibles a los ricos, Sí, donde hay una educación, entre comillas, buena. Y yo hago hincapié en esto porque nosotros atacamos a la Iglesia Católica. Y yo le quiero repetir algo que hemos hablado en este programa. La Iglesia Católica, dijimos en un momento, de que tuvo el mejor sistema carcelario que ha conocido, yo diría que el mundo, cuando administraba las cárceles. Se reintegraban las personas a la sociedad, cuando era la Iglesia Católica. Fíjense que después de Cristo, DC, 400 años, la Iglesia Católica asume la educación. sí. La asume la educación. De hecho, aquí llegó... que ahí es que entra el cristianismo. Exacto. Y llegó a República, vamos a decir, a la isla de Santo Domingo, a América, fue a través de la Iglesia De Católica. la Iglesia Católica. En su manera de expandir la fe. O sea, instruir para la fe Para y la necesitaba educar en la fe. En la fe. Y entonces, pero también la Iglesia Católica vino un momento en que, porque cuando surge el protestantismo, ¿verdad? Si no me equivoco, que hubo una división. Ahí hubo, Sí, el mundo de aquella, la cisma de Oriente y toda Sí. esa parte de... ahí como que hubo un descenso en la que ese control que tenía la Iglesia Católica. Eso es ya en lo que es la era moderna. Porque, por ejemplo, la doctrina de Rousseau, de lo que tiene que ver con la educación, y, por ejemplo, la teoría de cada quien es acreedor de manera alícuota a lo que le exige al Estado, y todas esas cosas, pues el hecho es, licenciada, que si nosotros seguimos ese trayecto, terminamos lo que no han cambiado muchas cosas, ¿verdad? Bueno, habría que profundizar bien en la historia, ¿verdad? Así como usted lo está haciendo. Porque creo que lo que ha cambiado es la época, los personajes y el escenario. O sea, el escenario es por los avances, ¿verdad? Por los avances científicos, tecnológicos, por los cambios que se han dado en el tren económico, ¿verdad? En la parte económica, desde la revolución industrial. Que se pasó, ¿verdad?, de vivir en la colección, o sea, los cultivos, o sea, la época agrícola, después a la industria. Entonces venimos ya con una era globalizada, la era de la tecnología que estamos actualmente, ¿verdad? Creo que es el ser humano en todos los tiempos, es el mismo. Lo único que cambia es qué se le añade, cuáles ingredientes. Y al añadirle ingredientes a los sistemas, en este caso al sistema educativo, para hablar ya de República Dominicana, como maestra por 33 años, ocupando distintos puestos, jubilada como técnica distrital de supervisión en calidad educativa. Entonces, cuando nos venimos como con toda esa carga histórica, la división exactamente de las clases sociales, o sea, partiendo de esa tesis que solamente los nobles, los ricos, los hijos de los reyes y las hijas, si eran bien, porque también hay otra parte de discriminación, porque la gente habla de discriminación actual, pero hay mucho que cortar, mucho que decir, a caer lo que es un sistema educativo, ya hablando un sistema educativo formal, obligatorio, como dice la ley 6697, para todos los jóvenes, los niños y niñas dominicanos. Y entonces eso como que se abrió el abanico de oportunidades, pero sigue la brecha, sigue la desigualdad, sigue la falta de oportunidades, la manipulación, que yo lo trabajo en mi libro A Prueba de Balas. Aquí está. ¿Lo puede presentar? Aquí tengo mi libro A Prueba de Balas. Este libro... ¿Sí? Christopher, ahí está, Okay. a prueba de balas. Es muy interesante este libro. Vamos a aprovechar para decirle al público que lo adquiera. ¿Dónde lo pueden adquirir? En Amazon está el libro y hoy lo voy a llevar a cuesta
Centro del Libro, o sea que prontamente ya estará también a la venta impuesta, pero por ahora está en Amazon. Y déjenme decirle que yo tuve acceso a esa literatura tan importante y veo que usted hace críticas al sistema educativo, es muy importante, incluso al sistema de la ADP, que yo también he criticado. Nosotros no estamos olvidando de la preparación del maestro y de la responsabilidad que tienen los maestros. Esto no quiere decir, licenciada, que uno le quite eso a lo que son los hogares en la educación, porque tiene que darse ese aspecto, ¿verdad? Sí, la familia, el Estado y alumnos, maestros, todo es un conjunto. Es un conjunto. Yo hago un espiral, está ahí en mi libro, de ese espiral, y se puede analizar de distintas vertientes, pero el análisis que yo hago ahí es que usted mencionaba ahorita al iniciar el programa, que la familia es el núcleo, ¿verdad? Es lo primero formado por Dios. Entonces, pero ¿qué pasa? Que la familia tiene que ser formada, educada, transformada para que pueda llevarle eso, porque dice, y lo trato en mi libro, nadie da de lo que no tiene. O sea, ¿cómo yo voy a dar? Yo soy madre de 3 hijos, tengo mi primer libro, ¿verdad? Y me divorcié. Entonces, yo solamente pude darle a mis hijos, transferirle lo que yo sé. Y me he preocupado yo de manera personal, prepararme para poder orientar a mis hijos, ¿ves? Todavía ellos son adultos y yo sigo haciendo. Entonces, todo ese sistema educativo que usted menciona, que hago la crítica a la ADP, y al sistema mismo, de donde yo no culpo a nadie, pero todos somos responsables, porque el maestro tiene una cuota de responsabilidad en las aulas. Perdón, licenciada, disculpe que le interrumpa. Sí. Yo vi que usted tuvo una gran batalla en esos 33 años. Sí. A los diferentes centros que usted iba tenía una batalla, ya sea con el director, con otros maestros, porque usted realmente es una educadora. Efectivamente. Y quería ir al problema, a resolver, quería aportar, y querían obstaculizarlo, o la obstaculizaban en muchas ocasiones. En muchas ocasiones quisieron hacerlo, hicieron los intentos. De hecho, una mala práctica que se hace en República Dominicana es que cuando un maestro no encaja según los lineamientos establecidos, que no están establecidos en ninguna ley, porque la ley es bien clara, si usted se lee la ley 6697, mire, yo lo pongo ahí en mi libro, formar ciudadanos críticos, analíticos, comprensivos, amantes de su patria, de su familia, y yo siempre preguntaba, ¿y cómo es que yo voy a formar ese ciudadano que egresa del sistema educativo dominicano, que ame a su patria, que sea amante de su familia? Cuando vemos una madre, recientemente, a mí no me gusta tomar esos ejemplos tan dramáticos como la madre que le llevó la cabeza a su niña, ¿verdad? Abajo unas alucinaciones que no son de Dios, por más que lo quieran decir, eso solamente sabemos que es del enemigo. Entonces, ¿cómo es posible educar a ese sujeto, a ese niño que entra a escuela, con la esperanza? Los papás y la mamá tienen la esperanza que le colaboren. Entonces, después vienen con ese dime y direte, no, que son los papás, pero también que hay muchos padres que no están formados. Entonces, es un conjunto, escuela, familia, Estado, y los organismos que hacen vida alrededor de la escuela. Yo lo hago mucha énfasis en eso, porque es como yo me quito la responsabilidad de ser maestra, diciendo que a los papás son los que tienen que enseñar a los estudiantes a leer, a sus hijos a leer en la casa. Y entonces, ¿qué haría el maestro? Sí, porque licenciada, realmente dividiendo la educación en 3 facetas, que es la educación formal, la educación no formal, y se habla de la informal. Sí. Esa educación que tiene que ver con institutos, con lo que es extracurricular. Exacto. Entonces nosotros queremos como quitar esa responsabilidad que tenemos todos, el Estado, con nuestra conducta y el Estado, de educar al otro. Pero detrás de cámara, ahorita hablamos de algo muy importante. Además de la actitud crítica del individuo, es su personalidad, de quién es, o sea, cuáles son sus habilidades, porque de hecho, la educatium, ¿verdad?, en latín, que quiere decir ayudar a caminar, ayudar a encaminar, ¿verdad? De hecho, escúcheme que le interrumpa, en la antigüedad se le hacía, o sea, los nobles, para irnos con eso, buscaban un tutor y lo tenían en la casa del niño o de la niña,
Y ese tutor estaba ahí en todo el quehacer de ese niño durante todo el día viendo cómo se desempeñaba. Eso es lo que es educar, eso es guiar, agarrar, mostrar, enseñar, o sea, ¿y qué es lo que le estamos enseñando? Licea ahorita hablaba de, ¿verdad? Los aparaticos inteligentes, ¿verdad? Toma eso para que te aquietes. La escuela está quejándose que quiere tecnología. Y yo me pregunto, ¿qué va a hacer un muchacho con tecnología cuando ni siquiera sabe decir un buen día? Porque ahora en vez de decir buen día, tenemos la cabeza metida aquí, ¿verdad? Hemos perdido el face to face, o sea, interesarme por la persona. Y pienso que hay un plan de destrucción, así yo lo digo en mi libro, sin culpar a nadie, pero todos somos responsables, porque esto no es de culpar, es de responsabilizarnos. De todos, eso de es verdad. todo, exacto. Hay bueno, aquí hemos hablado en otros temas culturales y educativos sobre lo que es la filosofía. El despojo que le ha hecho la ciencia a través de la historia, a través de los siglos, que le ha quitado todo a la filosofía. Sí. Nada más le ha dejado la ética y la moral. Y el elemento observación, que ahí también detrás de cámara hablamos de lo que es la observación. Y pusimos un país en época de Hitler, porque no todo es malo en los regímenes, ¿verdad? De la observación a los niños huérfanos judíos. Lo metían a un centro de concentración y lo observaban sin que ellos los vieran, los niños. Y al que el niño se inclinaba, pues eso lo ayudaban a desarrollarlo, de acuerdo a su interés. Exacto, y le decía, le compartía también detrás de cámara, o sea que yo tengo una nieta de 2 años y ya la han llamado de ese centro donde ella lo lleva para que llevan a la niña, para que la cuiden mientras su mamá y su papá trabajan, que la niña es desobediente. Esa no fue la palabra, pero le dijeron que la niña hace lo que ella quiera. Lo que pasa es que son 2 años, o sea, y quieren someter a un niño de 2 años a que ahora come, que ahora se sienta, que ahora duerme. Yo estoy de acuerdo, es verdad que hay que educarlo, hay que guiarlo. Pero en un salón donde haya masillas, donde hayan bloques, donde hayan lápices de colores y todos los materiales, todos los juegos, como se le llame, ese centro de estimulación, que así le llaman a ese centro, de estimulación temprana, y la psicología y todo se ha encargado, y la psicología evolutiva. Entonces, tienen todos los materiales en el salón de clases, o en el salón donde se desarrolla, donde está ese niño que se va a pasar 8 horas, una jornada de 8 horas. Que la niña es muy, cuando ella dice que ya no va a hacer eso, no lo hace. Y yo digo, ¿por qué no la dejan? Usted menciona a Hitler. O sea, esa estrategia, ¿verdad? Esa manera de que déjenla en libertad, ver a qué se inclina, hacia los bloques, a los colores, a jugar con masilla, a hablar con su amiguito, a sentarse, a tirarse en el piso, lo que sea. Le estamos violentando el proceso natural de los niños. Nosotros nos queda guiarles. Mirar qué están haciendo. Por ejemplo, en esta semana yo le he tenido que cuidar en casa, porque ha estado aquejadita de salud. La niña casi no ha querido comer porque hay una enfermedad, doctora Lice, que no es una enfermedad, es algo de los niños, ¿verdad? Es una enfermedad. Lo llaman sapito. Yo lo conocí así porque yo tuve 3 en la boca, ¿verdad? Debido a que a la falta de higiene y no sé, meterse cosas sucias en la boca, no sé. Dejarle comida por mucho tiempo, ¿verdad? Hay muchos factores, yo no voy a hablar de eso porque yo no soy médico. Pero yo lo conocí como sapito, como madre, entonces yo con miel de rosa, con miel, le limpiaba la boca a mis hijos, y entonces le digo, eso lo tiene. Tristemente la niña no quería comer, entonces la mamá, no te desesperes, ella no puede comer porque le duele la boca. Entonces, vamos a ver la medida de lo posible. Eso es educar, eso es acompañarle. Ayer cuando yo la fui a buscar, que ya se incorporó al centro, le pregunté, ¿cómo estuvo la niña? ¿Comió o qué? Tuvieron que ir a preguntar y durar un ratazo porque no tenían el historial, o sea, eso tan básico como comió bien porque la niña tiene una semana que no come y no me pudieron dar respuesta de una vez, tuve que ir a preguntar por ahí, ok, no pasa nada. Para guiar a un niño hay que estar bien atento a sus pasos. Licenciada, en ese mismo tenor, y usted que es maestra, criticamos el sistema educativo no solamente dominicano, sino latinoamericano, porque desde el año 1966 que la ONU empieza a dar resoluciones
para el mundo, para la educación del mundo, porque la ONU cree que es dueña del mundo y solamente representa a las grandes potencias colonialistas y que invaden los pueblos. Bueno, y es una manera de control, déjeme decir. Los programas educativos. Que ellos tienen. Sí, manera de controlar sí, y de mirar lo que está haciendo la gente y los países. Todos los programas educativos latinoamericanos, prácticamente todos, es por influencia de ellos y una transculturación que ha dañado nuestra idiosincrasia. Yo siempre ponía de ejemplo, o pongo de ejemplo, nuestra sociedad taína, cómo se comportaban, que incluso cuando un taíno molestaba al otro, el otro que se molestaba movía los hombros en señal de disgusto, porque ellos decían y pensaban que levantar la mano era una agresión. Claro. Fíjense si eran pacíficos. Pacificadores. Sí. Entonces, si nosotros tomamos de modelo esa sociedad primitiva, fuéramos excelentes, pero hay otro elemento, que es la falta de capacidad o la mediocridad en el magisterio dominicano. Sí. Primero, la ADP tiene que preocuparse porque se preparen sus maestros, porque realmente tengan vocación para enseñar. Y segundo, antes de los maestros no tienen vacaciones, porque el sistema los mantiene esclavizados a través de cursillos, de horas, mandándole líneas, como se dice, ¿verdad? Así lo hablo yo de líneas en el libro, o sea, bajan líneas sí, y... que en nada beneficia a la educación. Mira, hablando precisamente de eso, yo creo que yo rompí todos los esquemas y los patrones, aunque me costó mucho, bueno, hasta casi que me hacen desaparecer físicamente. Gloria a Dios que me ha cuidado y me ha protegido, porque ese es mi salvador y mi protector, es mi escudo. Precisamente porque me decía, ¿cómo es que esta consigue permiso para irse fuera del país en tiempo de clases? Bueno, yo lo conseguí, porque yo sé dónde moverme. Yo le dije una vez a mi directora inmediata en un centro, donde usted sabe llegar, donde usted llegó, yo sé llegar. O sea, poniéndome trabas, que son las trabas del sistema, no hacen más que repetir las trabas del sistema. Y yo me considero una persona muy responsable, pero yo estaba enfocada en enseñar a los estudiantes, a todos los que pasaron por mi mano, cientos de miles de estudiantes. Pero yo decía, en una situación crítica, por ejemplo, que yo cito ahí, a una maestra que es de por allá de Manzanillo, que vivía en Santiago, que tiene su madre ingresada en una unidad de cuidados intensivos, su madre fallece, ella está sola en la clínica, no hay nadie que le ayude, yo estoy en mi trabajo, es mi compañera, ¿verdad? Yo soy solidaria, yo soy compañera, yo soy amiga, yo soy hermana, soy su primera familia, viéndonos lo que usted está diciendo. Y yo, sin más ni más, nadie dijo que iba a ir a auxiliarle. Yo hablé con las estudiantes, con el consejo de curso. Jóvenes, aquí está fulana que está en esta situación, encárguense de lo que sigue. Y yo me fui sin pedir permiso. Y todos mis compañeros dijeron, ay, como que esta se va y deja la escuela. Es que esas son las situaciones. Claro, entonces, y eso es ejercitar la solidaridad. Exacto. Pero, licenciada, no es de palabra, claro, es de hecho. todo está en ese libro, Sí. Muéstrelo de nuevo al público. Aquí está esa Léanlo, experiencia mía. a prueba de balas, y hacemos un llamado, yo particularmente, hago un llamado a las autoridades educativas dominicanas, señores. La licenciada Arelis Esteves Corniel es una educadora, al presidente Luis Abinader, al ministro de Educación, maestros como ella, es que debe tener el sistema educativo dominicano, que se han entregado, que les duele a este país, que quieran educar realmente. Tenemos que, bueno, ahí en su libro, ¿a qué número lo pueden llamar, licenciada? Al 809-757-7093. Me pueden seguir en mi página de Facebook, Arelis J. Esteves Corniel, y en Instagram, Esteves Corniel. Me pueden escribir ahí, está el enlace para que me manden mensajes de texto, me pueden ubicar con mi teléfono también en las redes sociales. El libro está en Amazon y ya va a estar en Cuesta Centro del Libro. Bien. Yo agradezco mucho esta oportunidad porque usted hablaba de que los organismos, en este caso ADP, que yo lo menciono ahí y soy en contra total. O sea, yo dije, a mí nadie me solicitó ni me dijo si yo quería o no. Yo me resistí a ser miembro de la ADP porque yo llegué a estudiar educación, no porque un gremio me llevó. Yo llegué a estudiar educación porque es por vocación y se abrieron las puertas. Y no necesito defensores, porque mi trabajo habla por mí. Siempre recuerdo a un compañero que decía, no, tu trabajo te llevó hasta ahí.
Entonces, si vamos a reclamar lo bueno, entonces vamos a preocupar por la formación docente, Perfecto. por la formación y no la capacitación, porque eso se olvida. Usted hablaba de que los maestros no tienen vacaciones. Son 30 días al maestro de aula y el director y los demás equipos tienen es administrativo, el director tiene depende de los años que tenga. Nada más es un mes de los 12 meses del año Que de no es vacación, nada, que no es nada. Licenciada, usted sabe que el tiempo en televisión Ay, sí. es corto Yo para feliz. tan valiosos aportes que usted hace a la educación, pero espero que esta no sea No va a ser la primera vez, ni la última. No, esperamos tenerla aquí de nuevo para seguir educando a ese pueblo Bueno, que yo tanto con lo gusto. necesita. Con gusto, gracias a usted. Amables televidentes, nos despedimos de la licenciada Arelis Esteves Corniel hasta una próxima entrega. Pues vamos a una pausa, retornamos en breve.